¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Tampoco es un video donde les vaya a mostrar una herramienta o quizás desarrollar alguna descripción técnica de algún trabajo que he realizado. De hecho, venía con ganas, dado que vengo de la zona de Castelar, de traer las herramientas de los dos trabajos que estuve realizando. La verdad que me he sorprendido en un semáforo con gente filmándome, claro, venía con 4 palas, el bolso, las herramientas fijas de la moto, dos baldes de albañil con masas. Venía verdaderamente cargado. No pensé que se iban a generar tantas unidades de herramientas. Obviamente vieron cómo es. Uno empieza llevando, generalmente no trae de vuelta las que ya no va a usar. Yo a veces por una cuestión de costumbre. La cábala va más asociado a la suerte. Y acá estamos hablando de cuestiones técnicas. Entonces quizás no corresponde la palabra cábala, pero todos somos un poco cabuleros, quizás. Yo, por ejemplo, si arranco una tarea, arranco un trabajo con esta herramienta, si no caduca, si no se rompe, si no fenece en la tarea, sigue hasta el último día, así tenga 5 más en el bolso, sigue trabajando esa. Elenco que comienza, elenco que termina. Ese es mi sistema de trabajo. Yo sé que tengo muchos berretines, sé que tengo muchas costumbres, muchas cábalas, pero bueno, es mi forma de ser, es mi forma de pensar y es mi forma de actuar. Y soy fiel a mi forma de ser. Como les estaba diciendo, venía con unos minutos dado que terminé las tareas, el taller está más o menos al día, venía con ganas de empezar a describir algunas de las cajas que tengo detrás mío, a pedido del amigo Marcos. De hecho iba a empezar con una, lo iba a hacer a modo video, dado que bueno, en los vivos por ahí uno con los comentarios de los amigos y qué sé yo, se pierde un poquito la esencia de mostrar las herramientas. Pero bueno, también tenía ganas de hacer un vivo. Me está gustando esto de los vivos. La contra de hacerlo en un horario en que no es el habitual, no es mi horario de hacer vivos, es que a esta hora hay mucho pibito, mucho fisura que se levanta, mucho... Me manda un saludo, por favor, me saluda. La verdad que no me interesa, son pibes que no entienden nada, la mayoría resacoso, bueno. Como también hay gente que por ahí está trabajando en la obra, en el taller y se pone a escuchar. No, a lo que voy no es mi horario, no están los amigos, la información se pierde porque a muchos no les termina gustando, porque se hace largo, pero bueno, a la idea era llegar y en estos minutos hacer un video. El video lo estoy realizando, mucho preámbulo, mucha vuelta, pero para abordar un tema que más de uno no le va a interesar, como por ejemplo el amigo Ubaldo. Ubaldo, sé que te hice perder a lo mejor la introducción, pero bueno, si no te interesa, seguí, ya conozco tu personalidad. Eh, He leído un comentario que la verdad quizás es porque estoy un poco susceptible o estoy ovulando, me ha caído mal. Y es de un tal Antonio no sé cuánto, que hasta el momento lo consideraba un hater, de hecho jamás de mí escuchó una respuesta, ni en un vivo ni en un comentario. Pero he notado que comentó, lo leí y he notado que aparentemente es una persona física, o sea que existe. Entonces, bueno, le voy a responder el comentario a este señor en el cual me dice, ¿te das cuenta, Tano? Subiste un montón de videos,
tienen re pocos comentarios y re pocas vistas. A mí qué carajo me importa. A mí qué carajo me importa. Vamos a comenzar por algo. Si yo hago esto es porque a mí me gusta. No les voy a mentir si les digo que no prefiero que llegue a más gente que a menos gente. Pero yo, de todas maneras, aunque lo vean 2 personas, lo voy a seguir haciendo. O sea, herramientas no es que compro para mostrar y para quedar bien con determinadas personas o tal o cual cosa. Herramientas voy a comprar siempre porque es un hobby. Muchos dicen que es un vicio, muchos dicen que soy un acumulador. Sea cual sea la razón, lo voy a seguir haciendo como lo vengo haciendo desde el año 89. 89, ya llegando al 90, empecé a comprar herramientas. Así que, al señor Antonio que no me acuerdo el apellido, la verdad nunca me interesó, le respondo que a mí me vea 1, 5, 10 o 0 personas, me importa 3 pepinos. Como así también me importa 3 pepinos que el canal crezca en número de suscriptores, en número de seguidores o como se le llame, me da exactamente lo mismo. Y hay una sola razón por la cual me da exactamente lo mismo. Yo, haciendo estos videos, no gano ni pierdo absolutamente nada. No es que a mí, si yo no hago estos videos, me deja de ingresar dinero. Si yo no hago estos videos, me quedo sin trabajo. Si yo no hago estos videos, tengo un problema con una empresa. Yo hago estos videos porque a mí se me cantan las ganas, por no decir otra cosa. Y bueno, yo le diría, o te diría, desconozco tu edad, la verdad nunca te consideré. Yo le diría que ese consejo que usted me da en el comentario, que me cuide, que revea la situación de mi canal, es el canal de un mecánico que muestra el día a día de su vida y le importa 3 carajos lo que opine usted o cualquier otro. Me dolería así que varios amigos de los cuales tengo la suerte de tener contacto por afuera de lo que es la plataforma de YouTube, tengo la suerte de poder contactarme con ellos, que por ahí no hable, pero si no los veo en los comentarios, por Instagram o por Facebook o por WhatsApp, nos comunicamos. Yo le diría que agarre ese consejo y se lo vuelque a personas que quizás sí lo estén necesitando, porque sabemos que vamos a seguirla llamando, como cuando lo abordamos jocosamente el tema, que no quiere que lo abordemos jocosamente, no quiere decir que carezca de veracidad y carezca de razones. Pero bueno, cuando estaba la famosa Santísima Trinidad, que ya todos conocemos los componentes, el bueno, el bobo bueno y el intelectual, que se dedicaban a hacer infomerciales, lo quieran creer o no, todas, esas 3 personas, debe haber un montón más, pero bueno, particularmente son con los que yo tengo roces o no nos conocemos ni por Gil. Pero antes de estar de este lado estuve de aquel lado. O sea que yo conozco lo que es comentar y que mi comentario moleste y no poder aparecer en el video de esa persona. A veces sin ánimo de ponerlo en ridículo, sino de participar como participan tantos. ¿Quién más, quién menos de esas 3 personas son buenitos,
sus canales son prolijos, sus videos son perfectos, porque tienen un interés en YouTube. Hay uno que va a decir que no monetiza su canal. Yo tampoco monetizo mi canal. Si ustedes creen que yo monetizo mi canal, será un problema de ustedes. Yo no gano un peso, no me entra un peso por hacer esto. La verdad, no me interesa tampoco que me entre una herramienta. No me interesa. A ustedes da la sensación que es más fácil engañarlos que convencerlos de que los están engañando. El más buenito de todos, el que no monetiza su canal, tiene un interés en caer bien y crecer dentro de YouTube. Que yo lo sé y él lo dirá cuando considere que es el momento oportuno. El otro, el de sombrerito, ¿qué vamos a andar hablando? Vivió de YouTube ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Que ahora un poco se está viniendo a pique. ¿Cuánto tiempo más pretende vivir? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que no está mal vivir de YouTube. ¿Querés vivir de YouTube? Vivir de YouTube. ¿Sabes qué pasa? Que yo si ahora quiero hablar mierda de Lustov y decir Lustov es una mierda, lo puedo hacer. Lo puedo hacer, como puedo agarrar para meterme en mi área y decir Inco, de la cual fui fanático, hipotéticamente, hoy me parece una cagada. ¿Por qué? Porque las compro yo las herramientas. No me limita ni me condiciona nada. O sea, todos los que hacen sus videos perfectos y no tienen roces con nadie y en los comentarios no van a encontrar una crítica porque la borran. No puede ser que un tipo que no sabe cambiar una canilla en 700 comentarios, como vos decís que acá no comenta nadie, en 700 comentarios no haya uno que le diga: escuchame, idiota, ¿no sabés para qué lado se aprieta o para qué lado se afloja una canilla? ¿Qué video estás haciendo? O sea, trate Antonio, no sé su edad y me importa tres carajos, trate de cuidar a esa gente, que es la que vale para usted. Mi canal lo cuido yo. Y esto nunca pretendió llegar a ningún lado, que quizás es lo que a más de uno le sorprenda. Ponés tantas horas, invertís en herramientas. En herramientas iba a invertir igual, a ver si nos entendemos. No es que hago esto porque soy la Madre Teresa de Calcuta o San Benito Abad. O sea, compro las herramientas, las muestre o no las muestre, porque se me canta el forro del culo. O sea, compro las herramientas porque me gustan. Haga los videos o no haga los videos. Siempre dije que se juntan dos o tres de mis pasiones, dos o tres de mis vocaciones frustradas, quizás, como es la comunicación, como es quizás alguna beta artística. Sí, puedo desarrollar cómodamente un área donde me siento orgulloso de pertenecer, que es el área de técnico electromecánico. Le resulte creíble, increíble, que yo me meta poco en eso, es un tema personal, pero podemos agarrar, poner un pizarrón y podemos hablar mucho como si fuésemos tipos que saben. Quédense tranquilos que los contenidos están. Viví hasta ahora, formé varias parejas, construí mis casas, o sea, no es que soy un pelotudo como más de uno cree. O sea, fíjense primero cómo están ustedes de papeles para después hablar de los demás. Que hay que ver cómo es el tema de las herramientas con Jorgito, que hay que ver cómo es el tema, hay que escuchar la otra campana. Escuchá la otra campana. Vamos a ver qué tipo, qué amigo tuyo te ofrece un lugar para que vayas, trabajes, no te pida prácticamente nada. O sea, y digo prácticamente nada porque se sentía mal de que sea gratis. Entonces se puso un número irrisorio, imaginario, completamente
fuera de la realidad, sobre costos, de lo que vale el lugar a la plata que yo recibía, de la cual para que eso me genere algo de plata a mí tenía que ir a trabajar yo. Después, pregúntenle si alguna vez se le cobró alguna factura de luz, de agua, de alumbrado, barrido y limpieza. Pregunten un montón de cosas antes de hablar estupideces, que hay un montón de cosas que ustedes no saben. En el taller hay internet, que quién se cree que lo paga o quién se cree que lo pagaba. Déjense de joder, fíjense bien antes de hablar. Sé que son los riesgos de exponerse y demostrar la realidad y la vida de uno, pero a mí no me calienta que aparezca Jorgito o Jorge o como le quieran decir y me confronte ante ustedes y vamos a ver qué tiene para decir. Estaba trabajando abajo de una parra, le di un taller. Está bien, a mí me servía porque tenía un poco la paranoia de que me usurpen la casa esta barbarie que he logrado sacar después de una lucha larga judicial de 2 años, 2 años y medio, porque después hubo que darle unos meses para que la señora se pueda retirar, llevándose todo, como ya saben. Después, tenés quilombo con Ecoagua, hay que ver cómo son las cosas, ¿Cómo son las cosas? Muy simples son las cosas. Estuve trabajando en negro, me quedaron debiendo guita, se las pedí de buena manera, me la negaron, o sea, me la patearon, me dijeron que tal día la plata iba a estar, yo trabajé en negro 2 años, con una camioneta a mi cargo, cumpliendo, ya perdiendo plata, porque yo gano plata acá o en los domicilios, pero igual era un compromiso que yo tenía. La señora estaba muy abocada a su nietita, ya no quería salir a hacer más nada, eso antes se ocupaba ella, y yo no quería dejar tirado a nadie. Yo lo único que pretendía es que se me pague la plata que se me debe y después nos hubiésemos desvinculado como cualquier relación laboral que se termina. ¿Qué pasó? Me bloqueó una pendeja, porque es una pendeja, me bloqueó por no saber enfrentar la situación, porque en aquel momento eran $800, que hoy siguen siendo $800, pero en lugar de bloquearme me podría haber dicho, Tano, mirá, te voy dando 50 lucas, te voy dando 20 lucas, te voy dando 10 lucas, y listo, y ya está, y terminamos las cosas por las buenas. Estuve trabajando en negro con una camioneta que en aquel momento, bueno, es una Duster modelo 2014, que en aquel momento valía una fortuna, hoy ya no debe valer tanto, pero bueno, hagan los cálculos ustedes que son los maestros matemáticos de las equivalencias de lo que valía hoy y la responsabilidad que yo tenía sobre mí andando con semejante camioneta, semejante inversión cargada de equipo, con la recaudación por adentro de una villa. Que no tengo nada en contra de la villa, pero me podían haber cruzado 2 y me podían haber enfierrado y sacarme la camioneta, la guita, los equipos. Bueno, a mí no me pasó. Hubo gente que trabajó para la señora en cuestión que al tercer día o casualidad le robaron toda la recaudación y bueno, claro, cosas que pasan. Pero bueno, a lo que voy. El canal, este es mi canal, este es mi taller. El amigo Gregorio tiene su personalidad, somos bastante parecidos, bastante medios cabrones, nos importa medio 3 pepinos si alguien ve el contenido. Que en este momento el contenido del canal no le importe a nadie, a mí me da lo mismo. En algún momento llegará alguien que dirá, el loco este tenía razón, no eran tan buenos. Las Ruchi no eran, como me siguen llegando mensajes, che, la verdad que no eran tan buenas. Yo la compré confiando. Bueno, ahí está, ahí tenés, armaste un escudo
un escudo que es el frente de YouTube. En YouTube ponías NRuchi y lo único que te salían es la mejor herramienta que vas a utilizar, la mejor herramienta premium. ¿Quién lo dijo? ¿Quién la usó? Ninguno de los 3 payasos que vi la usó para nada. El que más la usó para apretar un cañito o aflojar un cañito en el piso, que es lo más incómodo que hay. O sea, después a todos los videos que te referís que subí, estaba haciendo el vivo, payaseando, y apretaba un botoncito y capturaba momentos importantes. Que cuando me di cuenta para qué servía, digo, bueno, si vamos a hablar de esta llave de 11, aprieto y ya queda el contenido de la llave de 11. Que yo no me haya tomado el trabajo de ponerle la foto de la llave de 11 y poner llave de 11 Irimo, que lo vean 2, 3, 4, 5. A mí la verdad me importa 3 carajos. Es así de sencillo. Tema haters, sigan hablando estupideces. De hecho ya están desapareciendo, ¿no? Ya es como que se dieron cuenta que no va a haber un ida y vuelta. Desaparecieron. Los que están quedando filosos y filosos me van a conocer. O sea, yo no tengo drama, no tengo demasiado drama en mezclar mi vida personal con esto, que YouTube, que yo tranquilamente agarro y grabo 3, 4 horas en la vida real realizando una zanja. O sea, partamos de la base que para hacer eso se usar una pala. No necesito editar, no necesito nada. O sea, esto es así, con la calidad que viene teniendo desde el primer video. O sea, si la calidad mejoró es netamente porque quizás el cambio de celular benefició un poco o YouTube a los videos más viejos tienen una calidad determinada. Si mejoró un poco es por eso, pero yo no invertí en cámara, no invertí en micrófono. O sea, compré el celular porque se rompió y bueno, me manejo con 2 para poder tener separado un poco lo que es la vida privada de lo que es los clientes, que por suerte no me faltan, porque hace 35 años los vengo cultivando. No trabajé nunca para nadie de YouTube, nadie que haya visto un video mío, nadie puede agarrar acá y decir, sí, no, yo lo llamé porque vi los videos. Nadie. Y es más, cuando me dicen, te veo en YouTube, tengo esta duda, tengo este problema, ¿cuándo venís? Yo no trabajo para vos. Buscá por otro lado. Pero ese consejo que me dejaste en el comentario, que de hecho acá sí lo podés hacer, en otros canales te lo borran. Ese mensaje, ese comentario que dejaste, dejáselo a gente que sí tenga algo para perder en YouTube. Como Panchejo, como Larry Gato Tools, como el Profesor X, que todos tienen intereses creados. Que se la dé de buenito, que no monetiza su canal, quédate tranquilo que él tiene un fin determinado con su canal. Yo lo sé, él lo dirá cuando amerite. El otro, el de sombrerito, vivió de YouTube ¿cuánto tiempo? No es problema mío, no es que me importe. A mí, donde me calienta un poco, es cuando se mete a hablar estupideces como si supiese. Nada más. Y censura a gente que lo está marcando. Y hay mucha mentira detrás de ese canal. Pero bueno, ya está, no me importa. Y el maestro X, la verdad que no lo conozco. Hasta donde yo sé, podía comentar. Quizás ahora ya no pueda comentar tampoco, porque se sumó a esta, llamémosle, movida de mantener el canal limpio. Estás mostrando pinzas que no sirven para un carajo y estás haciendo gráficos que un chico de 6º grado lo sabe. Entonces no te vengas a dar acá de profesor de universidad, que si bien el contenido no está mal, no te creas que mandaste un cohete a la luna porque
es un poco más largo el tema técnico, cultural, filosófico, o sea, hay mucho para hablar y lo único que haces es adornar 3 o 4 conceptos que los maneja cualquiera. Eh, Después, bueno, me cuestionaron que salté en contra de Carlos Aranda, Motos y Motores. Carlos Aranda, yo lo sigo hace bastante, me parecía un tipo desprolijo, me parecía un tipo que para tener un taller no tenía ni un tablero, o sea, aflojaba las tuercas a martillazos y cortafierro, que no lo veo mal en un caso extremo en el medio del campo. Soy un mecánico a la antigua escuela, alguna vez lo habré hecho. Pero un tipo que tiene 60 y pico de años y no tiene un tablero con herramientas y un taller limpio, y encima sube un video completamente borracho hablando sobre una moto que no va a tener nunca, porque no tiene para comer, y cuando se jubiló se compró una chinarda horrible, que se desarman, son motos que se desarman, o sea, criticó a algo que es superior, lejos a la porquería que él tiene, y yo lo único que hice fue comentarle, maestro, lo que usted opine de la Honda 190, y soy fanático de Honda, sí, ¿cuál es el problema? Maestro, lo que usted opine de la Honda 190 está perfecto, pero borre el video, hágalo de vuelta y hágalo sobrio. No, el tipo me bloqueó, me silenció, no sé cómo carajo se le llama. Bueno, listo, ya está. Pasaste a ser un enemigo. Te la das de viejito bueno, que los pueblitos, que los amigos, que la fotito, que tendría que haber nacido antes, porque antes había palabra. Sos un viejo borrachín que da lástima. Te tendrían que cuidar un poquito más. Quien te ayuda a hacer los videos, porque incluso en tus videos hasta aparece un dedo del que te está filmando, te tendrían que cuidar un poquito más, viejito. Pero bueno, ya está. Problema tuyo, a mí me da lo mismo. Yo voy a seguir subiendo mis videos. De hecho, tengo pensado hacer un vivo de 15 horas, lo vea quien lo vea, y cada 5 minutos ir recortando para que queden 7000 videos. Lo voy a hacer como hago todo lo que a mí se me antoja. Esto va para las personas que se quieran retirar, no quieran estar en el canal. Me da lo mismo. Sí, me dolería perder algunos amigos a los cuales quiero, aprecio, pero tengo la suerte de contactarme por otro lado. Por ejemplo, el amigo Gregorio hoy también subió justamente un video haciendo un descargo que no tuve la posibilidad de ver. Sé que está el video y por cómo está ya uno más o menos se conoce, por la pose que tiene y donde está sentado, yo me doy cuenta que va a abordar un tema parecido a este. Conclusiones. El que no le gusta el canal tiene la libertad de irse por donde vino. Jamás, haciendo una burla, jamás le pedí a nadie que se suscriba, jamás le pedí a nadie que deje un me gusta, jamás le pedí a nadie que deje un comentario, jamás le pedí nada a nadie. A nadie. Simplemente lo que puedo pedir yo es, si alguien sabe dónde conseguir esto, avísenme que voy y lo compro. Eso es todo lo que yo puedo pedir acá en YouTube. Amigos, a gente amiga. De hecho, están comentando mucho en videos viejos, gente que lo ve y dice, sí, que coincido, bla, 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 bla. Y me aparecen comentarios que están ahí, porque yo no borro nada, que están ahí de gente que tuvo mi WhatsApp, me consultaba sobre la compra de determinadas herramientas, mediante videollamada, mediante todos los días un saludo, que tal como andás. Cuando explotó, llamémosle la bronca con Larry Gato Tools, me desconocieron, no me conocieron más ni por Gil. Perfecto, perfecto. ¿Saben cuál es la diferencia? Que yo soy lo que ven. El Tano cabrón de Aedo, que lo vienen, lo encuentran en el taller engrasado,
a cierta hora se va a su casa, se baña, se cambia, si tiene que salir sale, si tiene que quedarse se pone un jogging, se sienta ahí y soy ese, soy el que pueden ver por cualquier calle de acá de Aedo, los va a saludar, le va a levantar la mano y no soy un personaje como muchos de los que a ustedes les gusta. A ustedes les gusta que le hagan el buje de carne con la lima de carne y encima le mientan. Espero, bueno, el video llegue a los que tenga que llegar. Si algún amigo me ve exaltado, me ve caliente, no, lejos de estar caliente. Ni siquiera puse la porno. Les mando un saludo y obviamente para los que se queden, el próximo video empezaremos con las cajas. Pero bueno, si hacía un vivo, quizás muchos amigos en este horario están trabajando, se pierdan este descargo que quiero hacer para organizar, orientar un poco el sentido del canal, porque el tono del comentario del tipo este es como que yo acá tengo algún interés de que esto funcione. Y a mí la verdad me importa 3 carajos. Les mando un saludo. Y Ubaldito, si te quedaste, vos sabés que te apreciamos todos. Hemos aprendido a quererte, así perfeccionista como sos y todo. El caso Ubaldo, por ejemplo. Yo veo los comentarios que pone Ubaldo en otros canales. Pero no es que acá dice algo distinto. Yo tengo gente que en otros canales van, le lengüetean las partes íntimas a determinadas personas y después vienen y cuentan la mierda acá. Les mando un saludo y si no les gustó el video, llévense este paquete para Mendoza.